días, buenas tardes, buenas noches. La sentencia que me corresponde analizar fue la 52857 de casación del 10 de febrero de 2021, en la que los hechos jurídicamente relevantes fueron los siguientes. Aproximadamente a las 10:30 del 12 de octubre de 2007, en un club militar del municipio de Melgar se presentó una riña entre dos personas. En ese momento intervino el hermano de la segunda persona, y en ocasión de ello la primera le golpeó en el rostro. Como consecuencia del impacto, esa segunda persona cayó al piso y quedó inconsciente por un instante, circunstancia por la cual fue trasladado a un centro médico y luego dado de alta. Al día siguiente, el agredido ingresó a una clínica de Girardot donde se le diagnosticó traumatismo cerebral focal. Después fue trasladado a una clínica en Ibagué, en la cual el 14 de ese mes y año se le practicó una craneotomía por presentar trauma cráneoencefálico severo cerrado y hemorragia subdural e intracerebral aguda frontotemporal derecho. Falleció el 18 de octubre de ese mismo año. En cuanto a las instancias, en primera instancia, el 11 de agosto de 2015, el Juzgado Segundo Penal del Circuito del Espinal absolvió al acusado al considerar difícil concretar la imputación objetiva a título de preterintención, y aplicó el principio de indubio pro reo, en atención a que se demostró primero la falta de autocuidado del ofendido al ingerir bebidas embriagantes antes y después de los hechos, a pesar de conocer de un padecimiento de discrasia sanguínea. Segundo, la actuación poco diligente de la galena que lo atendió luego de la riña. Y tercero, el problema de coagulación de la víctima en virtud de la forma en que ocurrió el posoperatorio, además de la imposibilidad de que el acusado hubiera podido prever que con su actuación se produciría el deceso. En segunda instancia, el 14 de marzo de 2018, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué revocó la decisión de primera instancia y condenó al acusado a las penas de prisión de 104 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término por el delito de homicidio preterintencional. Es así que luego llega a la sala de casación de la Corte. Las categorías dogmáticas trabajadas en la sentencia, pues es una acción, toda vez que se demostró más allá de toda duda que el 12 de octubre de 2007 el enjuiciado le propinó un golpe en el rostro a la víctima y lo derribó al suelo y le ocasionó una hemorragia craneal. En cuanto a la tipicidad, la Corte se centró en establecer si se constituía el homicidio preterintencional. Esto analizando dos aspectos. Uno, la imputación objetiva del resultado, porque se alegaba que la víctima realizó una acción a propio riesgo que determinó su deceso y el resultado se encontraba asociado a cursos causales distintos al iniciado por el procesado. Y segundo, si se estructuró efectivamente la forma preterintencional en la conducta punible atribuida al acusado, con fundamento en la presencia de un curso causal imprevisible. La conducta preterintencional se da cuando el sujeto activo, habiendo dirigido su voluntad conscientemente a la concreción de un resultado típico y antijurídico, produce a la postre otro de la misma naturaleza, pero diverso y más grave de lo que directa e indirectamente quería. Para ello se necesitan cuatro requisitos. Una acción dolosamente orientada a la producción de un resultado típico. Segundo, la verificación de un resultado típico más grave, al que no se apuntaba la intención del agente, pero que era previsible por él. Tercero, el nexo de causalidad entre el uno y el otro evento. Y cuarto, la homogeneidad entre uno y otro resultado, o lo que es igual, la identidad del bien jurídico vulnerado como consecuencia de la progresión criminosa del resultado. A la Corte aclara en este punto que la preterintención es una mezcla de dolo y culpa que se presenta en los dos tipos de doble resultado, el primero de los cuales debe ser reimputado a título de dolo y el segundo de culpa. Sin embargo, no se trata de dos tipos penales con doble resultado, sino de uno solo, pues aunque el dolo inicial se dirige a la producción de un resultado particular, la infracción al deber de cuidado conduce finalmente a otro que le es previsible al agente. En cuanto al principio de culpabilidad, la Corte cita el artículo 9 del Código Penal, que señala que para que la conducta sea punible se requiere que sea
típica, antijurídica y culpable, advirtiendo perentoriamente que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. En cuanto a la antijuricidad, la Corte analiza básicamente el artículo 24 del Código Penal, que habla sobre la conducta preterintencional en general, cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención del agente. Aquí se está descartando toda forma de resultado típico que pueda atribuirse al caso fortuito, pues este siempre es imprevisible e inevitable. El artículo 105 del Código Penal, el que pretende intencionalmente matar a otro, incurrirá la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores y disminuida de una tercera parte a la mitad. En cuanto a la culpabilidad, pues se habla someramente de la imprudencia y la responsabilidad subjetiva del riesgo, pero la Corte se centra en un estudio inductivo de los actos ejecutados y su valoración, teniendo en cuenta aspectos como la idoneidad del medio empleado para la lesión, su proporcionalidad en la situación concreta, la región corporal escogida, la situación personal frente al agredido, sus vínculos personales, los móviles de la actuación y demás circunstancias. Por ello, la Corte consideró, primero, que ese resultado era imprevisible para el acusado, pues la acción que de manera directa generó el severo trauma intracraneal no fue el golpe inicial, sino el movimiento de contragolpe, es decir, el impacto contra el suelo por la fuerza de la caída. Segundo, no existía ninguna desventaja sustancial entre la víctima y sobre la cual el ofensor haya podido prever las consecuencias de su acción. Tercero, la evolución del nexo causal por el riesgo creado se hace relevante para la aparición de circunstancias que pudieron elevar el riesgo de producción del resultado y acelerarlo, y que no podían haber sido previstos por el procesado. Y cuarto, la condición médica de base de la víctima elevó el riesgo creado por el autor de la conducta, pero no podía estar al alcance del conocimiento, por lo que le era por completo imprevisible para el acusado. En suma, el resultado desencadenado solo puede ser entendido como un caso fortuito que se escapa a la responsabilidad penal del acusado por ausencia del elemento subjetivo relativo a la conducta de voluntad. Es así que vemos una conducta netamente finalista, pues una consideración netamente finalista por parte de la Corte, toda vez que la determinación de la responsabilidad penal descansa no solo sobre los hechos supuestos fácticos o naturales, sino también sobre presupuestos valorativos de contenido jurídico penal. Es decir, se requiere determinar valorativamente la relevancia para el tipo penal del nexo entre la acción y el resultado. Ahora bien, dentro del principio de congruencia, la Corte encontró que que se debía apartar del nomen iuris establecido en la acusación y emitir condena por un tipo penal diferente. En este caso lo hizo por lesiones personales, sin embargo, esas circunstancias prescribieron durante todo este tiempo, por lo cual la Corte ordenaría luego el casar y declarar la nulidad del actuado bajo la extinción del proceso. En cuanto a los autores citados expresamente en la sentencia, está Klaus Roxin, está Manuel Cancio Meliá y está Santiago Mir Puig, que se citan en diferentes apartes, pero creo que ya no me dio el tiempo para explicar efectivamente en qué aspectos se están citando, pero lo pondré en el Excel. Hasta luego.